Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Construcción del conocimiento y estructuración de la responsabilidad disciplinaria a través de la actividad probatoria de la Ley 1952 del 2019, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. La actividad probatoria es la base angular en la construcción del conocimiento y estructuración de la responsabilidad. Pasar de esa duda inicial al estándar de probabilidad y finalmente al grado de certeza que se requiere para emitir una decisión sancionatoria no es un camino fácil de zanjar, especialmente para la autoridad disciplinaria que de antaño ha echado mano del procedimiento penal en el decreto y la práctica de pruebas. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 1952 del 2019, o Código General Disciplinario, se establece una cápite especial en el cual se relacionan específicamente los medios probatorios y se regula su práctica, lo que brinda de esta forma autonomía y resalta la independencia del derecho disciplinario. La conferencia de hoy tiene como propósito analizar cómo es que se estructura la responsabilidad disciplinaria en cada etapa procesal, empezando desde la recepción de la misma queja, informe o compulsa de copias, donde es imperioso el impulso oficioso de las pruebas y luego, una vez vinculado el sujeto disciplinado, se estudiarán esas prerrogativas que le surgen para solicitar, aportar y participar en la actividad probatoria, teniendo en cuenta la nueva normatividad. Igualmente se expondrán los requisitos para la formulación de cargos y finalmente la valoración de los medios de convicción y el grado de conocimiento, más allá de toda duda, que se requiere para dictar sentencia condenatoria, sin olvidar el tema de la duda razonable y el principio del indubio pro en el proceso disciplinario. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Tania Sofía Palma Arias, quien es abogada, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Disciplinario de la Universidad Externado, especialista también en instituciones jurídico-procesales, ha sido juez primera de ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar, jueza segunda civil municipal adjunta de Valledupar, profesional universitario del Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar y actualmente se desempeña como secretaria de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del CESAR. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre colección, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Tania Sofía Palma Arias, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un caluroso saludo desde la ciudad de Valledupar a la doctora Gloria Estela López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo a la doctora Mónica, a quien le agradezco su presentación, y a todas las personas que se encuentran conectadas a esta videoconferencia, especialmente a los servidores y servidoras de la rama judicial. El tema a desarrollarse el día de hoy es el de la construcción del conocimiento y estructuración de la responsabilidad disciplinaria a través de la actividad probatoria.
aclarando que esta conferencia está referida exclusivamente al procedimiento jurisdiccional disciplinario que se tramita en primera instancia ante las comisiones seccionales de disciplina judicial contra los jueces, fiscales, empleados judiciales y particulares con funciones judiciales transitorias. Para esto, haremos un recuento por cada una de las etapas del procedimiento, teniendo en cuenta el nuevo Código General Disciplinario que empezará a regir a finales del mes de marzo del año 2022, con las reformas introducidas por la Ley 2094 del año 2021. Antes de empezar, es necesario hacer los reconocimientos respectivos. Y es que el contenido de esta charla está basado en la conferencia dictada por el doctor José Omar Ortiz Peralta en el Instituto de Estudios del Ministerio Público y en el libro El proceso disciplinario del autor Óscar Villegas Garzón. Asimismo, les recomiendo la videoconferencia dictada por la doctora Claudia Rocío Torres, denominada Probática Disciplinaria, donde se hace alusión a cada uno de los medios probatorios. Como les comentaba, hoy abordaremos el tema probatorio en cada una de las etapas del procedimiento disciplinario, empezando por el inicio de la actuación, que corresponde al recibo de la queja, informe o compulsa de copias, o ante aquella situación que nos señala que debemos iniciar una investigación de manera oficiosa. En esta etapa, el grado de conocimiento que tiene la autoridad disciplinaria es el de la duda. Y es que las quejas, las compulsas de copias, por lo general no brindan suficientes elementos de juicios para iniciar formalmente una investigación disciplinaria. Sin embargo, una lectura juiciosa de la queja nos permite realizar las primeras hipótesis fácticas, como son establecer qué están denunciando, qué vamos a investigar y qué pruebas necesito para esa investigación. Pues no es lo mismo que se denuncia a un juez porque llega a trabajar tarde todos los días, así se quejan de él porque concedió una libertad condicional sin cumplir los requisitos legales. En este caso, en el primero de los casos, el hecho de llegar tarde a trabajar, pues lo procedente sería que se citara a declarar, por ejemplo, a los empleados de su despacho para determinar si es verdad que está incumpliendo con su horario de trabajo. Y en el segundo de los casos sería indispensable contar con esa providencia en la cual emitió una decisión presuntamente contraria a la ley. Pero ese insumo inicial, que es la queja o el informe, debe brindarnos un soporte mínimo para iniciar la actuación, porque de lo contrario el operador disciplinario deberá inhibirse. Y es que el código nos plantea que si la queja es manifiestamente temeraria, se refiere a hechos disciplinariamente irrelevantes. Por ejemplo, cuando se denuncia a un empleado porque ingiere bebidas alcohólicas por fuera de su jornada laboral. Esto sería un tema que no podríamos investigar. O hechos de imposible ocurrencia, o que son presentados de manera inconcreta o difusa, lo procedente es dictar un auto inhibitorio. Asimismo, cuando se constata que la actuación no puede iniciarse porque, por ejemplo, los hechos datan de hace más de 5 años y ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción disciplinaria. En este caso, pues, ¿para qué se abre una indagación previa? Pues si hay caducidad, lo procedente es, pues, dictar un auto inhibitorio. A veces llegan quejas que son muy extensas, que no se entienden o que hacen alusión a múltiples hechos. Y esto nos pasa usualmente con las personas privadas de la libertad que mandan manuscritos y se quejan de todos los funcionarios que han intervenido en su proceso penal. Por eso es importante que se determine bien el objeto de la queja para que se encauce en debida forma la investigación. Porque hay casos en los que a veces simplemente leemos la primera hoja donde cuestionan al juez de ejecución de penas, por ejemplo, que le negó una libertad condicional, y no nos damos cuenta que por allá en la quinta hoja de la queja también se están doliendo la actuación del juez civil municipal que de pronto les negó un habeas corpus. Entonces, ya en la etapa de calificación, que normalmente es cuando se vuelve a leer la queja, entonces es que nos percatamos que existe otro sujeto denunciado al que no hemos vinculado a la investigación. Y en esa etapa, pues ya no lo podemos vincular. Por lo tanto, leer bien la queja es importante para evitar todos estos tipos de inconvenientes. Así también debemos decir que no existen previas de previas,
Por lo tanto, antes de iniciar la actuación, no se pueden decretar pruebas con el objeto de aclarar la queja. Por ejemplo, citar a declarar al quejoso para que explique lo que dijo en su escrito. Pues estaremos practicando pruebas por fuera de una etapa procesal y esto es violatorio del debido proceso. Por eso, esos casos donde la queja no se entiende, es inconcreta, es difusa, pues lo procedente es simplemente dictar un auto inhibitorio, lo cual no hace tránsito a cosa juzgada y nada obsta para que posteriormente esa persona vuelva y presente su queja con mayores argumentos y en ese entonces sí se puede iniciar la actuación. La indagación previa. Antes de hablar de la indagación previa, debo manifestar que cualquier decisión que se adopte dentro del procedimiento debe fundarse en las pruebas legal y oportunamente allegadas a la actuación, siendo el principio de necesidad de la prueba una máxima que se aplica de manera transversal en el procedimiento, en el procedimiento y en cada una de las etapas procesales. Ahora bien, nos dice el artículo 208 del Código General Disciplinario que en caso de duda sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta disciplinaria, se adelantará una indagación previa. Como vemos, el grado de conocimiento en esta etapa también es de duda. Apenas vamos a iniciar esta actuación y del insumo que tenemos con la queja o el informe o la compulsa de copias, no tenemos plenamente identificado al autor de la falta, pues debo aclarar que conforme a la ley 1952, que entrará a regir próximamente, si ya con la queja o la compulsa tenemos y sabemos quién es el autor de la falta, pues lo procedente es iniciar inmediatamente una investigación. Sin embargo, si existe esa duda de saber quién es el autor, entonces lo procedente es, pues, abrir una indagación previa. En este momento procesal, las pruebas deben dirigirse a lograr la individualización del posible autor de la falta. Por lo tanto, es imperioso que se solicite a la Oficina de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o Dirección Seccional de Fiscalías o a la autoridad competente el acta de posesión y resolución de nombramiento del servidor judicial denunciado. Asimismo, debemos obtener una certificación laboral donde se indique los cargos que ha ocupado, porque uno de los requisitos para adelantar la actuación disciplinaria es que se acredite la calidad del sujeto disciplinado. En este punto hay que tener cuidado, porque se pueden presentar varios inconvenientes. Y es que, por ejemplo, en las investigaciones disciplinarias contra los fiscales, notamos que estos cambian de despacho de manera constante. Entonces, en ese caso es necesario contar con el acto administrativo que dispuso el traslado de ese funcionario al cargo en el cual se le está investigando. Asimismo, en el caso de los empleados, es casi que obligatorio contar con el manual de funciones o el acto administrativo donde le asignaron las funciones para poder identificar al posible autor de la falta. Y es que en la queja puede ser contra un juez porque presuntamente falló una acción de tutela por fuera del término de los 10 días que exige la norma constitucional. Pero del estudio del expediente se advierte que la sentencia fue dictada oportunamente, pero que fue el empleado responsable de las comunicaciones el que incurrió en mora judicial al enviar esas citaciones. Por eso es necesario establecer probatoriamente la órbita funcional de cada empleado, pues pudo ser el secretario, el sustanciador o el citador. Por eso es necesario establecer cuál de los empleados tenía a su cargo dicha función para de esa manera poder encauzar de forma efectiva la investigación. Por otro lado, cuando la norma señala como el fin de la indagación previa que se identifique al posible autor, no solamente se refiere a que obtengamos su nombre y su número de cédula y calidad de servidor público, sino también a que se establezca que efectivamente esa es la persona que pudo incurrir en la falta disciplinaria. Porque, por ejemplo, a veces los jueces penales compulsan copias porque dentro de algún proceso decretan la prescripción de la acción penal. Y entonces a la autoridad disciplinaria le corresponde entrar a determinar si esa prescripción ocurrió por negligencia del juez,
por el fiscal o incluso si fue por culpa de algún empleado. Entonces, es en esa etapa de la indagación donde se identifica a esa persona presuntamente responsable a quien posteriormente se le debe abrir la investigación. Por eso es necesario que en este momento se ordenen otras pruebas que son necesarias para verificar lo expuesto en la queja o en el informe, porque es que en sí la queja y el informe no son pruebas, sino objeto de prueba. Y es esto lo que nos indica el artículo 187 de la Ley 1952. Finalmente, se debe decir que la indagación previa no puede ser eterna. Y es que si dentro del término que establece la norma no se logra identificar o individualizar al posible autor, se debe ordenar el archivo de la actuación, decisión que no hará tránsito a cosa juzgada material, por lo que es posible que posteriormente se reabra la indagación o que incluso se abra investigación. Bueno, una vez recaudadas las pruebas que nos permiten identificar al posible autor, ya hemos pasado de esa duda inicial a una probabilidad media de responsabilidad que nos permite iniciar una investigación disciplinaria. El artículo 212 de la Ley 1952 nos indica que la investigación tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad. También nos dice que para el adelantamiento de la investigación, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá, a solicitud del vinculado, oírlo en versión libre. Valga aclarar que un aspecto novedoso del nuevo Código General Disciplinario es que el auto de apertura de la investigación debe incluir una relación clara y sucinta de los hechos disciplinariamente relevantes. Y esto es muy importante porque desde este momento se está delimitando el objeto de la investigación, pues sobre dichos hechos es que el disciplinado va a encauzar su defensa. Y eso nos lleva a algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si durante el transcurso de la investigación el funcionario advierte hechos irregulares que no fueron expuestos en la queja? ¿Podrá continuar la investigación dando traslado al disciplinado de esos hechos? ¿O será necesario que compulse las copias para que de manera separada se adelante esa investigación? Todos estos interrogantes los iremos resolviendo a medida que que entre en vigencia el nuevo código y que la Comisión Nacional de Disciplina siente jurisprudencia sobre estos puntos. Las reglas generales que conviene tener en cuenta en esta fase de investigación son las siguientes. 1. En la decisión que ordena la apertura de investigación disciplinaria, se debe hacer explícita la relación de prueba cuya práctica se ordena. No se puede abrir una investigación disciplinaria sin decretar pruebas, porque entonces, ¿qué va a investigar? Recordemos que la carga de prueba es del operador disciplinario porque la carga de la prueba la tiene el Estado. Entonces, abrir una investigación y no ordenar la práctica de pruebas es algo que no tiene ningún sentido. 2. La orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios del investigado, una certificación de la entidad a la cual el servidor público esté o hubiera estado vinculado, una constancia sobre el sueldo devengado para la época de la realización de la conducta y su última dirección conocida. Esto también es muy importante. A veces creemos o estamos seguros de que el funcionario denunciado continúa en el cargo. Y a veces sucede que desde el momento en que se interpone la queja hasta cuando se abre la investigación ha transcurrido algún tiempo y ya ese funcionario pues no labora en ese lugar. Y entonces no es el funcionario el que se le está citando, pues por lo general las citaciones se envían a la dirección de los despachos judiciales. Entonces es muy importante que cuando se abra la investigación se solicite la última dirección del investigado, que se le puede solicitar a la Oficina de Talento Humano para que sea en esa dirección donde se estén enviando las citaciones y así evitarnos los inconvenientes que trae cuando cambian del cargo. La investigación disciplinaria sigue un proceso dinámico, con proyección sistémica de aporte, traslado, decreto y práctica de pruebas, tanto de aquellas que apunten a consolidar la responsabilidad del disciplinado
como su inocencia o la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad. Este es un desarrollo del principio de investigación integral. O sea, el magistrado debe investigar todo, tanto las pruebas que tiendan a demostrar la responsabilidad como aquellas en las cuales podría darse la inocencia del disciplinado, las que solicitan en la defensa cuando rinden versión libre. Todas esas pruebas deben valorarse y tener pendiente de que se practiquen. Que si el disciplinado solicitó un testimonio, una prueba documental, tenemos que tener especial cuidado en que una vez valoradas los aspectos de pertinencia, utilidad, conducencia e ilicitud, pues se incorporen esas pruebas a la actuación. Otro punto a tener en cuenta y que es muy importante es que la versión libre es un derecho. Y como es un derecho, también el hecho de guardar silencio. Por eso no es conveniente estar conminando al investigado a rendir versión libre. Y es que muchas veces la autoridad disciplinaria queda a la espera de que el servidor judicial investigado rinda versión de los hechos para luego decretar las pruebas. Y debe recordarse que la carga de la prueba está en cabeza del Estado y que es al operador disciplinario a quien le corresponde impulsar la actuación. En este caso, como les venía diciendo, si denotan la lectura del artículo que tenemos en pantalla, claramente nos dice que para el adelantamiento de la investigación, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá, a solicitud del vinculado, oírlo en versión libre. Entonces, esa práctica de estar diciéndole al investigado o citándolo a tal fecha para que rinda versión libre no debe seguirse haciendo, por cuando el disciplinado tiene su derecho de pronto a guardar silencio. ¿Sí? Entonces, no es una práctica que se deba mantener esas costumbres. Bueno, una vez concluida la etapa de la investigación, se procede a su cierre. Aquí el Código General Disciplinario nos trae una novedad y es una nueva etapa que corresponde a los alegatos precalificatorios. Es que dice que una vez se hayan recaudado las pruebas ordenadas en la investigación disciplinaria o vencido el término de esta, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de sustanciación, declarará cerrada la investigación y ordenará correr traslado por el término de 10 días para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos previos a la evaluación de la investigación. Entonces, esta es una etapa de alegatos, donde tanto el disciplinado como de pronto el Ministerio Público que interviene en actuación disciplinaria emitan un concepto de las pruebas que se han recaudado y por qué el funcionario de pronto pueda proceder al archivo. Es una nueva etapa del procedimiento. Una vez concluida, una vez cerrada la investigación, se procede a calificar la actuación. Es en este momento procesal donde el funcionario decide si formula pliego de cargos o ordena el archivo definitivo de la investigación. ¿Cuándo hay archivo definitivo? Entonces, en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, entonces lo que procede es el archivo de la investigación. Pero si de las pruebas recaudadas se encuentra objetivamente demostrada la falta y comprometida la responsabilidad del disciplinado, llegamos a una probabilidad alta de responsabilidad y estamos listos entonces para la formulación de los cargos. Bueno, el artículo 223 de la Ley 1952 nos enseña que el pliego de cargo deberá contener: 1. La descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se realizó. Esta es la llamada imputación fáctica. Aquí debemos tener certeza de la ocurrencia del hecho, de si ocurrió al interior de la función judicial y que es relevante disciplinariamente. 2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta.
Esta es la imputación normativa, donde se le indica al funcionario cuáles son las normas presuntamente infringidas. El análisis de la ilicitud sustancial, del comportamiento, de la culpabilidad y de las pruebas que fundamenten cada uno de los cargos formulados. Aquí se hace el estudio de la afectación al deber funcional. Se establece la forma de culpabilidad, sea dolosa o culposa, y se realiza la valoración probatoria. 4. La fundamentación de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta. Sobre este punto nos referiremos más adelante al realizar un ejercicio de adecuación típica, pero se debe recordar que las faltas disciplinarias se dividen en gravísimas, graves y leves. Las gravísimas, que son taxativas y se encuentran enlistadas en el artículo 52 y siguiente de la Ley 1952, que hoy corresponde al artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que todavía está vigente. Y que para establecer si las faltas son graves o leves, existen unos criterios que establece el Código y en los cuales nos referiremos más adelante. 5. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Esto se refiere a los argumentos defensivos que pudieron ser presentados por el disciplinado al momento de rendir versión libre. Entonces, todos aquellos argumentos que el funcionario alegó, pues el operador disciplinario debe hacer alusión a ellos en el pliego de cargos. Pues esto es una forma de materializar el debido proceso y el derecho a la defensa. Debemos decir que el pliego de cargos no es una decisión fácil. No es fácil su construcción, pues es la columna vertebral del procedimiento disciplinario. Y es que una equivocada adecuación típica puede generar la nulidad del proceso o incluso la absolución por atipicidad. Y esto pues no es lo que busca el operador disciplinario. El artículo 67 de la Ley 1952 indica que constituye falta disciplinaria grave o leve el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de funciones o la incursión de prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima. Como aspecto general, se debe señalar que en la adecuación típica se maneja el principio de especialidad. Por eso, al momento de elaborar el cargo, se debe iniciar por el estudio de las faltas gravísimas, que consagra el artículo 52 y siguiente de la Ley 1952. Y si una vez realizado el ejercicio no encontramos ahí el tipo que recoja de forma plena la conducta del servidor, por defecto debemos acudir a otras normas de carácter general que en principio no son faltas. Pues, ¿cuáles son? Pues los deberes y las prohibiciones. Incluso los derechos, porque extralimitarse en el ejercicio de derechos también constituye falta disciplinaria. Y entonces, si incumplimos los deberes o estamos incursos en una prohibición, esto se constituye en una falta disciplinaria que puede ser grave o leve, atendiendo unos criterios que establece la ley, tales como la forma de culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio, el grado de perturbación, la jerarquía del servidor judicial y otras enlistadas en el artículo 47 del Código General Disciplinario. En el caso de los servidores judiciales, es importante que tengamos en cuenta que los deberes se encuentran consagrados en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y las prohibiciones en el artículo 154 de la misma normatividad. En razón de lo cual, al formular cargos se debe hacer alusión a lo dispuesto en dicha ley, cerrando el tipo con la norma legal que se considere infringida. Asimismo, no podemos olvidar la forma de culpabilidad, dolosa o culposa, que debe de señalarse de forma concreta con la debida motivación. Otro de los avances del Código General Disciplinario es que define de manera clara la conducta dolosa, por lo cual ya no debemos remitirnos a la normatividad penal. Señala el artículo 28 del Código General Disciplinario que la conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de la falta, su ilicitud y quiere su realización. Por lo tanto, exige los elementos, aspectos cognitivos y volitivos del dolo. Por otra parte, en el artículo 29
se indica que la conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta por la infracción al deber objetivo de cuidado, funcionalmente exigible. Por eso es necesario saber en el caso de los empleados cuáles son sus funciones, porque solamente le podemos exigir lo que le es funcionalmente exigible. Ok, la culpa sancionable podrá ser gravísima o grave, exponiendo que habrá culpa gravísima cuando se incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, o sea, cuando se ignora lo que debe saberse. Por ejemplo, un secretario de un juzgado que no sabe elaborar un oficio o una comunicación. Eso sería ignorancia supina. Asimismo, por desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Señala el artículo además que la culpa será grave cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime en sus actuaciones. Bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, vamos a realizar un ejercicio de adecuación típica. Por ejemplo, se presenta una queja contra el juez primero civil municipal porque han pasado más de 10 días y no ha fallado una acción de tutela. Como el operador disciplinario no tiene claro qué funcionario funge como juez primero civil municipal, lo procedente es que inicie una indagación previa para identificar al posible autor de la falta. Como ven, este ejercicio lo vamos a realizar desde el principio con todo lo que ya hemos venido exponiendo. Entonces nos llega una queja disciplinaria. En esa queja, una persona nos indica que el juez primero civil municipal le falló una acción de tutela por fuera de los 10 días, o que presentó la solicitud de la tutela, han pasado más de 10 días y que no le han notificado el fallo. Entonces, en este momento, como la queja está dirigida contra el juez primero, entonces realmente no sabemos quién es el juez primero, no sabemos su nombre, no sabemos su identificación. Por lo tanto, lo procedente es que se inicie una indagación previa, pues para poder identificar al posible autor de la falta. Por lo tanto, ¿qué debimos haber solicitado? El acto administrativo de nombramiento y posesión del funcionario para acreditar primero que todo su condición de servidor público, pues de aquí deviene la capacidad de ser sujeto disciplinario. Asimismo, se debió ordenar al secretario del juzgado que remitiera copia de la acción de tutela objeto de la queja, para verificar que efectivamente en los términos, cuando se presentó, si efectivamente la falló o no la falló dentro de los 10 días que exige la norma constitucional. Entonces, para eso, ¿cuál es la prueba reina? Pues la copia del expediente. Pues de allí podemos establecer muchos aspectos que nos servirán para una debida imputación fáctica. Una vez identificado e individualizado el posible autor de la falta, se procede a abrir la investigación disciplinaria, fase en la cual, además de la documentación laboral del funcionario y sus antecedentes disciplinarios, se deben decretar otras pruebas que nos permitan verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se está al amparo de una causal excluyente de responsabilidad. Entonces, como ven, llegamos a la etapa de la investigación disciplinaria. Ya tenemos, porque eso lo conseguimos en la indagación previa, la copia del expediente y los actos administrativos de nombramiento de ese funcionario. Entonces, ¿debe el juez disciplinario seguir decretando pruebas? Claro que sí, porque es que la carga de la prueba la tiene el operador disciplinario. Entonces, no nos podemos quedar con esas pruebas que recaudamos en la indagación previa, pues porque la investigación tiene sus propios fines. Y uno de los fines, por ejemplo, es determinar si existe alguna causal de exclusión de la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos pedir? O sea, ¿qué prueba podemos solicitar? Pues podemos solicitarle al secretario del juzgado o a la oficina de talento humano que nos certifique si dentro del periodo comprendido entre la admisión y el fallo de la tutela, el funcionario estuvo incapacitado, estuvo de permiso o en alguna situación que le impidiera ejercer su puesto. Vamos a partir del supuesto de que la acción de tutela fue repartida y admitida por el juzgado el día 2 de noviembre del año 2021 y que fue fallada por el juez el 23 de noviembre de ese año.
o sea, 14 días hábiles después. Por lo tanto, con este hecho y con este supuesto, ya tendríamos verificada la ocurrencia de la conducta y determinando que posiblemente dicha conducta constituye una falta disciplinaria. Por lo mismo, como les comento, sería necesario establecer las causales de exclusión de responsabilidad. Alguna causal de fuerza mayor que le haya impedido al funcionario fallar la tutela, por ejemplo, que hubiese estado incapacitado en uso de licencias, en algún permiso especial. Por lo mismo, existen otras pruebas que se pueden decretar en la etapa de la investigación. Ahora bien, supongamos que el juez investigado no estuvo separado del cargo durante el tiempo que tramitó esa acción de tutela. Entonces tendríamos demostrada objetivamente la falta y existiría prueba que compromete su responsabilidad, lo que indica que hay mérito suficiente para formular pliego de cargos en su contra. Pero, ¿qué falta le vamos a imputar? Lo primero es buscar en el acápite de faltas disciplinarias gravísimas que establece el Código General Disciplinario en su artículo 52 y siguientes, especialmente el artículo 63 que se refiere a las faltas gravísimas atribuibles a los funcionarios y empleados judiciales. Entonces, una vez establecido que la conducta desarrollada por el investigado no se encuadre en ninguna de las faltas gravísimas, procedemos entonces a establecer si corresponde a una falta grave o leve. Entonces, recordemos que las faltas graves y leves corresponden al incumplimiento de deberes o incursión en las prohibiciones. Entonces, ¿dónde nos vamos a remitir? Pues nos vamos al artículo 153 de la Ley 270 de 1996, donde se encuentran enlistados los deberes de los funcionarios y empleados de la rama judicial. Entonces, en dicho artículo, el numeral 15 indica, son deberes de los funcionarios y empleados según corresponda los siguientes. 15. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional. Entonces tenemos que el juez primero civil municipal no resolvió la acción de tutela sometida a su consideración dentro del término de 10 días que exige la norma constitucional. Por lo tanto, ya tenemos el deber incumplido. Ahora bien, como es un tipo disciplinario abierto, debemos indicarle al funcionario cuál es la norma incumplida, por lo cual nos remitimos al artículo 86 de la Constitución Política que establece la acción de tutela y que señala que en ningún caso podrá transcurrir más de 10 días entre la solicitud de la acción de tutela y su resolución. Asimismo, se debe citar el artículo primero el inciso primero del artículo 29 del decreto 2591 de 1991, que indica que dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud de amparo, el juez dictará el fallo correspondiente. De esta manera ya tendríamos lista lo que es la imputación jurídica. Por otra parte, también se le debe indicar la forma de culpabilidad, o sea, debemos establecer si la conducta del funcionario es dolosa o culposa. Por lo general, la mora judicial se considera culposa, a menos que se acredite que el funcionario, de forma consciente y voluntaria, dejó vencer el término para fallar, caso en el cual ya sería otra falta disciplinaria. En el caso planteado, la conducta se establece como culposa grave, pues se acreditó que el funcionario actuó de forma negligente y descuidada en la sustanciación del procedimiento a su cargo y por lo tanto faltó a su deber objetivo de cuidado. De esta manera ya hemos construido el cargo que se le formulará a ese juez primero civil municipal. Se debe señalar que en esta etapa del procedimiento, la imputación fáctica debe estar acreditada. O sea, debe existir certeza sobre la ocurrencia de los hechos y probabilidad respecto de la responsabilidad. Se debe indicar también que con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, el debido proceso disciplinario determina que la investigación sea adelantada por un funcionario diferente al que juzga,
Por lo tanto, el magistrado instructor llevará la investigación hasta la formulación de cargos y pasará el expediente al magistrado sustanciador, que decidirá si adelantará un juicio verbal con predominancia de la oralidad o un juicio ordinario parecido al que tenemos actualmente con la Ley 734 de 2002. Entonces tenemos que ya con el pliego de cargo ya tenemos una probabilidad alta de responsabilidad disciplinaria que nos permite convocar a juicio a ese funcionario. Como les dije anteriormente, debemos tener claridad en que debemos hacer con claridad el cargo, la imputación fáctica, la imputación jurídica, establecer la forma de culpabilidad, referirnos a los argumentos expuestos para la defensa. Porque tenemos que cuidarnos que no vayamos a expedir un pliego de cargos anfibológico que impida o dificulte la defensa del disciplinado. Porque es que aquí, y por eso les decía que el pliego de cargos es la columna vertebral, es donde más se puede dar la violación al debido proceso. Por cuanto si usted no le sabe formular el cargo, entonces la defensa del disciplinado se ve limitada y por ende pues está afectando lo que es una causal de nulidad. O en otro de los casos es que nos lleguen a revocar una providencia sancionatoria porque de pronto nos equivocamos al momento de hacer la adecuación típica y al investigado se le termina absolviendo por atipicidad. Entonces, por eso todos estos puntos hay que tenerlos en cuenta al momento de calificar con pliego de cargos una actuación. Asimismo, les decía que una vez terminada el pliego de cargos, una vez culminada con esa etapa, se sigue con la etapa del juicio. La ley 1952 trajo bueno, no tanto la ley 1952, la reforma introducida por la ley 2094 de 2021 trajo un gran avance dentro del procedimiento disciplinario, y es que separó separó el conocimiento del funcionario que instruye el proceso disciplinario, lo separó de la etapa de juzgamiento. Entonces, un magistrado, en el caso de las comisiones excepcionales, es quien va a formular el cargo y otro magistrado es el que va a llevar el juicio. La norma también establece cierta discrecionalidad para adelantar la etapa del juicio, pues le permite al funcionario determinar si el juicio lo sigue por el trámite ordinario, que es parecido al que tenemos hoy en día con la ley 734, o si pasamos a un juicio verbal en el que se va a desarrollar a través de audiencias. Bueno, en esencia el procedimiento surte las mismas etapas, pues después del pliego de cargos se le brinda una etapa, un término al disciplinado para que rinda sus descargos y haga la solicitud probatoria. Luego viene la etapa de la práctica del decreto y práctica de pruebas. Seguidamente se va a la etapa de alegatos de conclusión para finalmente culminar con la sentencia. Es pertinente indicar que la sentencia debe dictarse en sala de decisión, en razón de lo cual el magistrado sustanciador suscribirá la sentencia en asocio con otro magistrado que, dicho sea de paso, no puede ser el mismo que adelantó la instrucción. Entonces, como les decía, tanto el juicio ordinario como el verbal consagran las mismas etapas. Por lo tanto, entre el uno y el otro, lo único que se diferencia es el tema de las audiencias. Una vez surtida la etapa probatoria, se sigue con los alegatos de conclusión y finalmente llegamos a la etapa de la sentencia. El Código General Disciplinario señala que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. Y de no darse estos presupuestos, la decisión a adoptar no sería otra que un fallo absolutorio. El artículo 14 de la Ley 1952 señala que toda duda razonable se resolverá a favor del sujeto disciplinable, en atención al principio de presunción de inocencia que se considera un derecho fundamental constitucional. Por eso, si de las pruebas recaudadas en el proceso no se llega al grado de conocimiento de certeza, se debe dictar una sentencia absolutoria, aplicando el principio del indubio pro disciplinado.
No obstante, se debe aclarar que si las pruebas indican que el disciplinado no es responsable de la comisión de la falta endilgada en el pliego de cargos, el fallo absolutorio es pleno y así debe declararse, pues no es lo mismo una absolución por duda que una por atipicidad. Y en tal caso, incluso el disciplinado puede presentar recurso de apelación contra el fallo absolutorio si lo pretendido por él es acreditar su inocencia plena. Para concluir, podemos decir que la actividad probatoria es fundamental en la construcción del conocimiento y de la responsabilidad disciplinaria. Un adecuado manejo de las pruebas durante la etapa de la investigación nos permitirá formular un pliego de cargos concreto y certero que permite el ejercicio adecuado de la defensa del disciplinado. Asimismo, debido a que la carga de la prueba le corresponde al operador disciplinario, no deben faltar las pruebas de oficio y una valoración integral de las pruebas recaudadas por parte del operador, para que así se llegue al grado de conocimiento de certeza que nos permita con suficiencia dictar una sentencia sancionatoria o en el caso, pues una sentencia absolutoria. De esta manera culmino con mi intervención agradeciendo la atención prestada y le doy paso a la doctora Mónica para que continúe con la etapa de las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctora Tania. ¿Qué incidencia tiene el principio de investigación integral en el procedimiento disciplinario? Bueno, el principio de investigación integral tiene pues gran incidencia. De hecho, se encuentra enlistado en la parte pues dogmática del Código General Disciplinario. La investigación integral por lo general la tomamos como investigar lo favorable y lo desfavorable, y esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque es que en el decreto de las pruebas no sabemos si la prueba es favorable o desfavorable al disciplinado, y eso es así. Por ejemplo, si se investiga a un fiscal porque ha sido moroso en alguna investigación, uno podría decir, bueno, voy a solicitarle para favorecerlo la prueba de sus estadísticas, porque pues consideramos por lo general que los despachos de la fiscalía siempre tienen mucho trabajo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué tal que llegue esa prueba y al momento de valorarla nos damos cuenta que el fiscal durante ese periodo de mora judicial que ha llevado ha tenido una producción mediocre? Entonces, ¿esa prueba en realidad le beneficia? Claro que no. Esa prueba lo que hizo fue perjudicarlo, porque le va a desfavorecer al momento de la calificación. Entonces, este principio de investigación integral es prácticamente investigarlo todo. O sea, el alcance de ese principio es que se debe investigar cada circunstancia, escudriñar si es o no es responsable, decretar las pruebas que nos solicitan, tener cuidado en que de pronto en la versión libre, en unas descargas, nos están solicitando unas pruebas y que no se hagan. Y obviamente en la etapa de valoración, porque es que no se puede incurrir en errores de hecho por ejemplo, falsos juicios de existencia. Cuando consideramos que hay una prueba que de pronto no ha sido aportada al expediente o que la desconocemos, ¿verdad? Que sí fue aportada y que no la valoramos. Entonces, ese principio de investigación integral obviamente tiene gran incidencia en el procedimiento disciplinario, pero más bien desde esa etapa de la valoración. En la etapa de la valoración es donde tenemos que pues, brindarle más alcance. Siguiente pregunta, doctora. Si luego de formulado el pliego de cargos se llega a la certeza sobre la inexistencia de la falta disciplinaria, ¿es posible en dicha etapa adoptar una decisión de terminación anticipada del proceso? Sí, claro que sí. Pues el artículo 90 del Código General Disciplinario, al que hice alusión anteriormente, nos dice que en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en la que se encuentre acreditada que el hecho no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, o que existe una causal de exclusión de la responsabilidad, entonces se puede decretar la terminación anticipada de la investigación. Y esto puede suceder incluso después de la etapa de cargos. Pues si de pronto, después que el disciplinado rinde descargos, por ejemplo, el caso al que nos hemos hecho referencia de la tutela y el juez civil
municipal. Si después que se le formula cargo porque falló la tutela por fuera de los 10 días, el funcionario llega a una prueba que indica que, por ejemplo, estuvo incapacitado durante ese tiempo o estuvo secuestrado, por ejemplo, o que tuvo grandes problemas, entonces son circunstancias que justifican esa actuación morosa y que por lo tanto es procedente ordenar una terminación anticipada de la investigación y no tener que llegar hasta la etapa de la sentencia para entonces proferir un fallo absolutorio. Entonces sí, el artículo nos autoriza para que esta decisión se adopte en cualquier etapa de la actuación. Doctora, en relación con la pregunta anterior, sería continuar con el procedimiento y dictar una sentencia absolutoria, ¿cierto? No, ahí se podría ordenar la terminación anticipada del procedimiento. Perfecto. Siguiente pregunta, doctora Tania. ¿La práctica irregular de un medio probatorio podría dar lugar a la nulidad del procedimiento? Bueno, la prueba, la prueba, este es un principio que se aplica de manera general porque es una norma constitucional la que lo consagra. Y es que el artículo 29 de la Constitución nos indica que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Este principio es también recogido por el Código General Disciplinario, que nos indica que la prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado se tiene como inexistente. Esta es la llamada cláusula de exclusión probatoria. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se recepciona una prueba de manera irregular, por ejemplo, se recepciona un testimonio, pero al testigo previamente no se le toma el juramento, o por ejemplo, no se le indica que tiene la garantía de no declarar contra sí mismo. Entonces, si se faltan a esas garantías, se incurre en una irregularidad sustancial que hace que esa prueba no pueda tenerse en cuenta. Entonces, el artículo constitucional nos dice que la prueba será nula y el Código General Disciplinario nos dice que se tendrá como inexistente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Pues simplemente el funcionario disciplinario, al momento de valorar esas pruebas, al momento de adoptar una decisión, pues debe excluir esa prueba de su valoración. Y no es que se saque del expediente o se rompa, no, simplemente se excluye porque incurrió en irregularidades. Lo que sucede con el tema de la nulidad del procedimiento es que a veces esas pruebas que se practican de manera irregular tienen una grave afectación de derechos fundamentales, ¿verdad? Derechos humanos. Entonces ya la Corte Constitucional ha manifestado que cuando esa prueba ilícita se practica con grave afectación de derechos humanos, entonces no solamente implica que se tenga como inexistente esa prueba o como nula, sino que se anule también el procedimiento. Por ejemplo, esos son los casos en los que se toma un testimonio o una confesión con un grave caso de tortura, por ejemplo. Entonces, en esos casos, la Corte dice que lo procedente es declarar incluso la nulidad del procedimiento, pero eso debe evaluarse en cada caso específico. Nuestro agradecimiento muy especial a la doctora Tania Sofía Palma Arias por su clara y ponderada explicación sobre la construcción del conocimiento y estructuración de la responsabilidad disciplinaria a través de la actividad probatoria de la Ley 1952 de 2019, la cual nos permitió conocer el estado en que se estructura la responsabilidad disciplinaria en cada etapa procesal, empezando desde la recepción de la queja, como bien lo dijo doctor en su conferencia, el informe o compulsa de copias, y por exponer igualmente las prerrogativas que se surgen al investigado para solicitar, aportar y participar en esta actividad probatoria. De nuevo, doctora, nuestros agradecimientos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales,
como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.